Señora exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas y bueno, muchas gracias para poder explicar un poco qué fueron los Juegos Panamericanos, que para mí nunca existieron, pero nosotros como gobierno Gustavo Petro los revivimos y hicimos todo el trabajo que nos tocaba como gobierno. A nosotros no nos tocaba pagar esa parte, sino a las ciudades, pero bueno, hoy la culpa nos la echa el señor presidente del Comité Olímpico, que pienso que uno no puede mentir en la vida. Ellos estuvieron en el despacho con el presidente de Panesport y él, y llegamos a un acuerdo de qué íbamos a hacer. De hecho, solamente Barranquilla tenía los juegos y sin embargo yo logré convencer al alcalde de Malambo y Puerto Colombia para que le ayudara a pagar ese recurso, ¿no? Pero señora exministra, entendiendo perfectamente que el problema puede venir desde atrás, del gobierno anterior, del COMPES, todo eso ni más faltaba que hace parte del problema y tendrán también que tener su responsabilidad. Aquí había un problema que este gobierno no solucionó. ¿De quién es la culpa de no haber pagado lo que se tenía que pagar? El departamento de Atlántico y la ciudad de Barranquilla, no del Estado. El Estado, cuando estuvo en cabeza del ministerio María Isabel Urrutia, nos comprometimos en poner a punto los escenarios deportivos, la Villa Olímpica y la logística, que es lo que le corresponde al Estado como tal, en lo que dice la Carta Panamericana. Y el convenio nunca, cuando a nosotros nos entregaron el ministerio, nunca nos dijeron que nosotros teníamos Juegos Panamericanos asignados, pero sin embargo yo asumí la responsabilidad con la gobernadora de entonces y el alcalde, de que los íbamos a sacar adelante. Exministra, es decir, que el señor de Panam Sport, el Comité Olímpico, el alcalde Pumarejo y el alcalde Char, ¿todos están mintiendo? Todos están mintiendo sencillamente porque nosotros nos reunimos y yo me reuní con la gobernadora Noriega, me reuní con el alcalde había pagado una parte, pero en el convenio no dice que el Estado colombiano debe pagar la asignación de los juegos, ¿sí me entiende? Lo que nosotros como Estado colombiano, porque me incluyo porque son mis impuestos, debemos tener a punto los escenarios deportivos, pero no el derecho a recibir los juegos como tal. Los tiene que pagar el departamento y la ciudad. Sin embargo, yo hice varias reuniones y me parece mentirosos todos decir que nunca ni los atendí ni hablamos, y pueden ver las actas de las veces que estuvimos en Barranquilla, lo que hicimos y todo eso. Y segundo, es decir que el señor presidente del Comité Olímpico con el presidente de Panesport estuvieron en el despacho y empezamos a mirar un tema de que eso no estaba ni en el presupuesto, no habían hecho COMPES, y empezamos a hacer lo del COMPES, empezamos a hacer todo el tema para que los juegos fueran una realidad, pero yo no sé, yo salí del ministerio y no sé si la ministra después de eso hizo el COMPES o no lo hizo. Que ya eso ya no es de resorte mío, porque ya soy un ciudadano común y corriente y no soy ministra. Exministra, ¿qué tan cierto es que a usted y al presidente Gustavo Petro le parecía exagerada la cifra que había que pagarle a Panam Sports por los Panamericanos? A ver, para mí como deportista, solamente por entregar unos juegos, pagar casi $7 millones es mucho, porque libre de los $7 millones había que tener todos los escenarios deportivos a punto.
y eso valía casi 200.000 millones de pesos. Entonces, haga la cuenta en un país tercermundista, que no nos creemos tercermundistas, que somos pobres, que el deporte en Colombia no es la prioridad, sino solamente el fútbol. Tener que hacer esa inversión tan alta, para mí era costoso. Para mí era costoso. Bien, pero ministra, yo sí tengo que volverme al empalme, es decir, a esos días previos a que usted llegara a su despacho. A usted nadie le dijo, y usted siendo además una deportista y una líder además en el sector deporte, nadie le dijo y usted no tenía presente que se iban a hacer unos Juegos Panamericanos en Barranquilla. Venga, una cosa es que yo tenga la información del periódico y me digan, y ustedes como medios de comunicación asignaron los Juegos Panamericanos para Barranquilla. Y otra cosa es que me entreguen en un empalme qué han hecho, cómo lo van a hacer y por qué. Eso nunca dentro del empalme estuvo. Primero. Segundo, a nosotros nunca nos entregaron el ministerio. A mí me tocó ir sesión por sesión a preguntar qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, porque nunca nos entregaron el ministerio. Y dentro de ese ir de sesión por sesión, nos encontramos que teníamos Juegos Panamericanos. Leímos el contrato, lo que había que hacer, y eso lo hicimos, y lo hicimos a rajatabla. Fuimos a Barranquilla, estuvimos con la gobernadora, estuvimos con el alcalde Pumarejo, estuvimos con todo el mundo, y se armó un comité y empezamos a buscar recursos para hacer los juegos, porque ¿y en sus reuniones? El ministerio no tenía recursos para eso. O sea, el valor de los Juegos Panamericanos no los podía asumir el ministerio, porque es que el presupuesto del ministerio en ese momento eran 661.000 millones de pesos para atender todo el país. Pero, y en su reunión, la primera reunión con el Comité Olímpico Colombiano, que me imagino que debió ser tal vez una de las más importantes, si no la principal a la hora de asumir el ministerio, ¿este no fue el primer tema? A ellos lo único que les preocupaba era que le pagáramos a Panesport. Pero nosotros teníamos otro problema más grande, que era cuántos escenarios deportivos estaban a punto, cuántos escenarios deportivos necesitábamos, y eso empezamos a hacer el trabajo. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa, yo hoy tengo un chicharrón grande por haber firmado unos contratos de prestación de servicios. Si yo en el presupuesto, sin estar dentro, sin COMPES ni nada de eso, hubiera entregado los $2 millones, ¿estaríamos hablando aquí? ¿Estaría yo en alguna de las cárceles de este país? Exministra, pero usted varias veces en esta entrevista ha dicho que esto lo cogió por sorpresa, que le tocó a usted apersonarse del tema de los Panamericanos, que no le entregaron el ministerio, pero le leo un trino de hace unos minutos, nada más y nada menos que de Víctor Muñoz, uno de los encargados del empalme del gobierno pasado y el secretario en su momento general de la Presidencia de la República. Según él, hubo una reunión de empalme exclusiva para tratar el tema de los Juegos con la participación del departamento, la alcaldía de Barranquilla y el Comité Olímpico. Además, se dijo que en el anteproyecto del presupuesto del año 2023 se dejaron proyectados los recursos necesarios para pagar lo correspondiente a los Juegos Panamericanos, y en ese mismo trino el señor Muñoz adjunta la prueba de ese anteproyecto de presupuesto. Es decir, ¿él está mintiendo o está mintiendo usted? No, está mintiendo él, porque lo que hicimos fue, dentro del presupuesto nacional, meter lo que nos correspondía para hacer los escenarios deportivos, no para pagar el derecho a juegos. Porque en la misión y en la visión del ministerio no está pagar esa parte, lo paga la sede que pide los juegos. Sin embargo, yo lo que hice fue hacer varias reuniones. Yo nunca me reuní con el señor Muñoz. Que me diga dónde me reuní y a qué horas me reuní con él, porque es eso decir, mentira. tampoco es cierto que hubo una reunión de empalme exclusivamente para tratar el tema de los Juegos Panamericanos.
No, señor, nunca hubo, porque hubo y por la reunión de empalme, yo creo que pasaron como 450 personas más o menos que iban y exponían sus necesidades y todo eso, y todas las hicimos en el Ministerio de Deportes. Yo no era ministra, era la coordinadora de los juegos del empalme. Nunca yo me reuní con él para tratar ese tema, jamás. Exministra, según lo que usted dice, parece que fuera inviable la realización de los Juegos Panamericanos acá en Barranquilla, según lo que usted argumenta. Entonces, ¿por qué se llegó tan lejos? ¿Por qué se llegó tan lejos hasta ya tener ser la sede oficial? ¿Fue por el Comité Olímpico Colombiano, por la actual ministra del Deporte? No, yo fui que hice todo el trabajo y a mí me dijeron, consigue los recursos, tanto a nivel nacional o internacional, para que los juegos se realizaran. Yo lo hice. Cuando yo tenía unas reuniones que ya finiquitar para el tema, yo salgo como ministra, ya ese no es problema mío, ya es problema de la ministra que llega. Ya yo tenía la financiación, yo la tenía lista, porque el Estado colombiano no tenía la plata para hacerlo. Se lo digo con toda la sinceridad, porque 661 mil millones de pesos para atender todo el país. De hecho, el jefe el director de planeación, el de presupuestos, me ayudaron, y el presupuesto de Colombia subió de 661 mil millones de pesos, subió a 1.2 billones de pesos para poder meterle recursos a los Juegos Panamericanos. Exministra, ¿y ahí estaban contemplados los 8 millones de dólares que se debían pagar a dos tiempos al cierre del año que terminó y a comienzos de este año? No, señor. No se podía, porque nosotros, en la misión y en la visión del ministerio, no está pagar ese recurso. Pero lo que yo hice fue con Malambo y con Puerto Colombia para que le ayudaran a Barranquilla para pagar el excedente, que en eso quedamos. Pero después yo salgo del ministerio y ya eso no es función mía, ¿no? Ministra, lo que usted está diciendo es demasiado grave. En esas reuniones... Gravísimo. En esas reuniones que usted está contando, ¿qué testigos había? ¿Quién más puede dar fe de lo que usted nos está contando? La gobernadora, el coordinador que se hizo y la población, porque no lo hicimos a puerta cerrada, se hizo a puerta abierta. Existieron todos los directores de deportes de esa época y todo el mundo. Yo no hice nada a puerta cerrada. Y el doctor Ciro Sorano no puede decir que nunca los atendí, cuando siempre estuvimos hablando, y dije, déjeme, yo soluciono esta parte. Yo le soluciono de que los escenarios estén a punto, que la logística esté a punto, que es lo que le correspondía en ese momento y hoy por hoy al ministerio. Pagar los 8 millones o 6 millones, eso empezó en 8 y al final terminamos en 5. Que yo le dije, es muy costoso. Exministra, pero hay un elemento que de todas formas, para los entendidos del sector deportes, es innegable. Y es que existe un cortocircuito entre usted y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el señor Ciro, con quien hablamos más temprano. Y hay quienes nos dicen que los 8 meses, más o menos, que duró su gestión, fueron 8 meses perdidos. Y que en realidad no se hablaba del tema sencillamente porque es que usted y él ni se pueden hablar. No, yo hablaba con el doctor Ciro. Yo no entiendo el por qué hoy dicen que la culpable soy yo, que una cosa o la otra. No es que no nos hablábamos. De hecho, uno de los cortocircuitos que nosotros teníamos es que el Comité Olímpico administraba los recursos de las federaciones deportivas. Entonces eso era un recorrido largo para llegar al ministerio. Entonces yo dije, bueno, hicimos una reunión con las federaciones deportivas y yo les dije a las federaciones, ¿quieren ustedes administrar sus recursos o sigue el Comité Olímpico administrándose? Los que dijeron sí,
a ellos les entregamos directamente la plata, sencillamente. Ese de pronto fue el cortocircuito que teníamos nosotros. Y un cortocircuito más grande es que yo no me iba a meter en un problema donde dentro del presupuesto del ministerio no estaba la misionalidad de pagar ese recurso. Si yo lo pago como ministra o lo paga esta ministra, va a tener problemas jurídicos. Pues ministra, tiene la palabra Elsa Noguera. Vamos a llamarla a ver qué ella nos puede contar de esa reunión, donde según usted... Sí, llámelo, que yo en 2 oportunidades nos reunimos con la doctora Elsa, el doctor Pumarejo, nos pusimos de acuerdo. Después se armó un comité provisional para juegos, porque no teníamos, o sea, dentro del presupuesto nacional no había COMPES y usted no puede asignar recursos en una cosa especial como eran unos juegos o cualquier otra cosa que se inventen, tener un COMPES. No, que alguien me diga si existe un COMPES antes del gobierno Gustavo Petro. Dígame, apenas lo íbamos a hacer, pero sin embargo logramos meter en el presupuesto plata para los juegos, para empezar a hacer el COMPES, y estábamos haciendo el COMPES cuando yo salí del ministerio. Exministra, feliz año y gracias por atendernos. A ustedes muchas gracias.